Hola de nuevo, continuamos con esta serie de videos sobre operaciones con conjuntos. Ahorita vamos a hablar de una que es un poquito más, no voy a decir complicada, pero sí, sí es un poquito distinta que las otras, ¿ok? Bueno, esta se llama el producto cartesiano y pues va a ser esencial para muchas partes en el resto del curso y en el resto de la carrera, de hecho, de las carreras. Entonces, bueno. Vamos a empezar con un poquito con una introducción, de nuevo, con un ejemplo un poquito natural. Y el punto es, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos la gráfica de una función? Lo que estamos haciendo es considerar el plano de conjuntos de puntos que son pares ordenados, ¿verdad? Ok, entonces, digamos, los usuales tenemos aquí R y tenemos aquí R, y pues lo que estamos haciendo es un dibujo que lo que me está diciendo en forma muy gráfica es que, no, voy a agarrar digamos, aquí está A, y yo me voy acá, y aquí está B, y entonces este punto de aquí, lo que es un par ordenado A, B, ¿ok? Y entonces, esencialmente, eso es lo que en matemática llamamos la gráfica de la función. Realmente la gráfica de la función para nosotros los matemáticos es el conjunto de puntos. No es el dibujo, es el conjunto de puntos propiamente hablando, pero digamos, el dibujo es una representación gráfica de eso, ¿ok? Ahora, en ese sentido, la pregunta es, o algo importante aquí es diferenciar entre las X y las Y, ¿verdad? Es algo que desde que nos enseñan a graficar o lo que es una función, nos dicen, ok, este es el eje X y el eje Y, el eje de la verdad es que yo nunca me recuerdo sus nombres, o sea, pero creo que este es el eje de las ordenadas y este de las abscisas. La verdad es que no tengo idea de dónde salen esos nombres, y ni siquiera sé si todavía se usan, porque me parecen un poquito esotéricos, pero bueno, no importa. El punto importante es que hay que diferenciar entre las X y las Y, porque bueno, por muchas razones, pero sobre todo, normalmente cuando estamos pensando en una función, queremos pensar en que, bueno, el de acá, el Y, digamos, tiene cierta dependencia del X, ¿ok? Y entonces, tenemos en general que declarar quiénes son los que dependen unos de los otros, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, como les digo, es muy importante diferenciar los X de los Y. Ahora, eh, el problema es que, digamos, si uno quisiera hacer esto con un conjunto, no podemos, porque el conjunto lo único que le interesa es quién está adentro, no quién va primero. Digamos, si yo agarro una bolsa, de nuevo pensando en la analogía de la bolsa, si yo agarro una bolsa y saco primero el A y luego saco el B y ya luego sé que no hay nada, para mí ese es el conjunto que contiene el A y el B. Ahora, si al revés yo llego y saco primero el B y luego saco el A y no queda nada, la bolsa sigue siendo la misma. El orden no me importa en un conjunto. Entonces, en matemática, para ese tipo de cosas, buscamos una forma un poquito distinta de justificar que podemos crear este objeto de pares ordenados. Vamos a hacerlo, no vamos a darle tanta importancia a este formalismo, porque la verdad es que hay profes y hay otros años en que le dan mucha importancia a la forma en la que construimos A, B. Y yo creo que sí tiene mucha importancia a la larga, pero para este nivel no es tan importante, ¿ok? Pero sí, igual se los voy a dar bajo la idea, y es una idea que yo tal vez no les he hablado tanto aquí, pero bueno, sí se los dije en la introducción, uno más o menos usa conjuntos, o la teoría de conjuntos para construir todas las matemáticas. No lo vamos a hacer con tanto detalle, pero la idea es eso, o sea, uno puede partir de absolutamente nada más que el conjunto vacío y empezar a construir toda la matemática. Y una de las cosas que entonces vamos a construir es el concepto de par ordenado a partir del concepto de conjunto, básicamente. Como les digo, entonces, básicamente vamos a intentar hacer eso ahorita. Nos vamos a dar dos conjuntos A y B, y nos vamos a dar un elemento de A y un elemento de B, que vamos a llamar A minúsculo y B minúsculo. ¿Ok? Ahora, voy a llamar al par ordenado A, B simplemente como este objeto. ¿Ok?
Entonces, lo que quiero que entiendan aquí es que aquí estoy pecando de formalidad. Esencialmente, ustedes cuando les dieron par ordenado, les dijeron, ok, es un par ordenado y por lo tanto es importante entender la diferencia entre A y B y cuál va primero y cuál va después. A diferencia de un conjunto en donde no me interesa cuál va primero y cuál va después. ¿Okay? Posiblemente le dijeron eso, posiblemente su profesor o profesora les dijo eso en el cole cuando vieron pares ordenados y pues ahí quedó. ¿Okay? Ahora, como les digo, yo estoy pecando un poquito de formalidad porque en matemáticas sí nos interesa un poquito de eso. Igual no nos vamos a meter demasiado. Ahora, ¿qué es el punto? El punto es, yo en matemática tengo que ir dando definiciones. Y ustedes han visto cómo hemos definido cosas como la unión, la intersección, el conjunto de partes, todo ese tipo de cosas, las hemos definido a partir de cosas que ya conocemos. En este caso, estamos haciendo algo muy similar. Estoy definiendo los pares ordenados a partir de cosas que ya conocemos, que son los conjuntos. En particular, entonces, noten que esto es un conjunto que tiene dos cosas adentro. Una de sus cosas va a ser el A y otra cosa no va a ser el B, sino que va a ser el conjunto que tiene A y B. Entonces recuerden que, de nuevo, lo que sigo insistiendo mucho, las llaves importan. Aquí me está diciendo, esto aquí solo tiene dos cosas adentro, pero una cosa es el A y la otra cosa es una lista que tiene adentro al A y el B. ¿Okay? Entonces resulta que eso ya es suficiente para que el orden importa. Uno puede mostrar, no vamos a hacerlo con detalle, pero uno puede mostrar que, bueno, primero esto que es que A y B es igual a C, D, si solo si la primera coordenada es igual a la segunda y la primera coordenada del primero es igual a la primera del primero y la segunda es la del segundo. ¿Ok? Esto básicamente me dice que esto me está definiendo bien, de una forma correcta, mi noción de que lo que me interesa en el par ordenado es quiénes están y el orden en que están. ¿Ok? Además, uno puede mostrar que si A y B son distintos, entonces el par ordenado AB es distinto que el BA. ¿Okay? Entonces, que era justamente la propiedad que nos interesaba, que cuando estas dos cosas eran distintas, nos daba algo distinto. O sea, el orden importa. Esto me dice, es un par ordenado. Realmente el orden importa. ¿Okay? Entonces, con eso ya podemos hablar del producto cartesiano de A y B. A y B eran conjuntos, ¿verdad? Y dados dos elementos de ellos, yo puedo hacer el par ordenado. El producto cartesiano de A y B va a ser el conjunto de todos esos pares ordenados. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer todos los pares ordenados posibles, todas las combinaciones de un elemento de A seguido de un elemento de B, un orden, ¿verdad? Y eso me va a dar entonces el conjunto de pares ordenados. ¿Ok? Esta notación la pueden haber visto posiblemente con R, ¿verdad? Cuando uno hace R plus R, lo que está haciendo es justamente pensando en, aquí tengo este primer R y aquí tengo este segundo R, digamos. Entonces es básicamente la misma idea, nada más que ahorita yo estoy pensando en que aquí puedo tener un conjunto A cualquiera y aquí un conjunto B cualquiera. Estos ya no tienen que, porque ser números, no tienen, o sea, yo lo estoy escribiendo así y entonces pareciera que está ordenado como los números reales, pero no lo está necesariamente. O sea, simplemente el punto es, yo tengo un producto cartesiano donde todos los pares ordenados aquí van a ser un elemento de X y un elemento A de A y un elemento B de B. Y entonces este de aquí, este punto es el par ordenado A, ¿okay? Entonces ahí lo tienen. Es un poquito, entonces la idea igual de esta forma en la que vemos R plus R o el plano, ¿verdad? Pero con conjuntos cualesquiera. ¿Okay? Entonces, ahí está la definición. Quiero hacerlo en forma lógica, ¿verdad? X pertenece a A plus B, sí, solo sí. Y noten aquí un poquito la diferencia. X pertenece a A plus B. Para que X pertenezca a A plus B, tiene que ser un par ordenado, ¿verdad? Entonces eso me dice, lo que me dice es que tienen que existir dos manecillos, A y B, para que X es el par ordenado de A y B,
y donde A está en A y B está en B. ¿Ok? Entonces, esa es como la definición formal en términos de lógicos. También muy naturalmente lo podríamos escribir así. El par ordenado A, B pertenece a A plus B si solo si A está en A y B está en B. Aquí me sobraron un par de cositas, me disculpan. El punto es, el par ordenado A plus B está en A plus B si solo si A está en A y B está en B. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre esto y yo, o sea, entre esta línea y esta línea, la diferencia es esa. Aquí ya estoy dando por sentado que el que estoy revisando es un par ordenado, ¿ok? Aquí, a priori, no estoy revisando que es un par ordenado, y entonces tengo que revisar que es un par ordenado, ¿ok? Más o menos. Así es como, digamos, como uno puede leer la diferencia entre estas dos cosas, ¿ok? Pues bueno, con esto en mente, bueno, vale la pena mencionar que al producto cartesiano también se le llama producto directo, sobre todo en otras áreas en matemática, donde uno hace productos directos de ciertas estructuras o cosillas así que uno estudia matemática, entonces se le llama producto directo. ¿Okay? Igual pueden usar cualquiera de los dos, producto cartesiano, producto directo, está bien. Producto cruz, alguna gente también lo llama producto cruz, pero eso se confunde con otros productos cruces que tenemos en matemática, entonces mejor evitar eso. Ok, veamos un ejemplo, un poquito para manejarlo. Vean, entonces, los conjuntos no tienen por qué ser los mismos. A tiene dos elementos, 1 y 2, y B solo tiene 1, 1, ok. Por supuesto, este ejemplo lo agarré un poquito así, pero podría inclusive ser que no tengan intersección A y B, o sea, que la gente de A sea muy distinta a la gente de B. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer A cruz B, entonces, ¿qué va a hacer? Y pues considerar absolutamente todas las parejas de gente que tiene alguien de A aquí en la primera y alguien de B en la segunda. Entonces, en este caso sería 1 con 1 y luego 2 con 1, ¿verdad? Ok, esas serían todas las posibles opciones. Noto también que yo puedo hacer B cruz A, ¿verdad? Entonces vamos a hacer B cruz A. Entonces tiene que tener alguien de B en la primera y alguien de A en la segunda. B solo tiene uno en la primera, entonces las opciones que tengo son 1, 1 y 1, 2. Ok, entonces noten eso. En particular, noten que como yo ya había aprendido que 2, 1 es distinto que 1, 2, entonces A cruz B es distinto que B cruz A en este ejemplo. Hay ejemplos en los que van a ser el mismo, por supuesto, pero en este en particular no lo son. ¿Ok? Ahora, veamos algunas propiedades, sean A, B y C conjuntos cualesquiera, las siguientes son verdad. Vacío cruz A es igual a A cruz vacío, que es igual a vacío. Además, si A es distinto a vacío y B es distinto a vacío, entonces A cruz B es distinto a vacío. Y finalmente, A es igual a B si solo si A cruz B es igual a B. ¿Okay? Entonces, igual que antes, solo vamos a mostrar una, la primera, y les queda a ustedes las otras de ejercicios. Y ahorita les hago un poquito más de la 2 cuando hablemos de otras cosas, porque la 2 en su versión infinita, digamos, a mí me gusta mucho porque es un teorema muy importante en matemática que se llama, perdón, no es un teorema, es un axioma muy importante en matemáticas que se llama el axioma. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, vamos a mostrar la 1 y las otras les quedan como ejercicio. Entonces, ok, solo voy a probar, de hecho no voy a probar toda la 1, ustedes pueden hacer la otra, es esencialmente análoga, pero yo voy a mostrar que vacío cruz A es igual a vacío, ok, vacío cruz A es igual a vacío, entonces, noten que aquí no vamos a probar esencialmente por doble inclusión, o si quieren la doble inclusión en cierta medida va a estar metida ahí adentro, ¿verdad? Porque el vacío siempre está metido en todo lado, entonces no hay necesidad de mostrar la doble inclusión en ambos lados. Pero de hecho no vamos a mostrar la doble inclusión, vamos a hacer un tipo de demostración un poquito distinta. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero mostrar que esto es igual a vacío. Recuerden que vacío es el conjunto que no tiene elementos y eso lo define completamente. Entonces, para mostrar que vacío cruz A es vacío,
yo tengo que mostrar que tiene esa propiedad. Es decir, yo tengo que mostrar que no existe un X tal que X pertenece a vacío cruz A. Eso es lo que tengo que mostrar propiamente hablando, porque eso es, como les digo, la definición, ¿ok? De ser vacío, y eso lo define completamente. Y entonces, si yo muestro que vacío cruz A tiene esta propiedad, entonces vacío cruz A tiene que ser el vacío. Entonces voy a suponer que no es vacío, voy a suponer por contradicción que es distinto a vacío, y esto lo que quiere decir es que existe, y pues bueno, no existe, se cambia a un existe, ¿verdad? O sea, para probar por contradicción, voy a probar que existe alguien adentro, pero eso en particular, en vez de escribir X, tal vez aquí debería haber escrito, digamos, Z, que no existe un Z, tal que Z está en vacío cruz A. ¿Por qué? Porque entonces recuerden que si este Z está aquí, tiene que ser un par ordenado, entonces voy a decir que ese Z es X cruz Y, y yo lo que estoy diciendo es que tengo que tener un X cruz Y que pertenezca a vacío cruz A. Pero, y ahí ya pueden pensar un poquito en lo extraño, esto en particular nos está diciendo que X pertenece a vacío y Y pertenece a A. Pero muy en particular que X pertenece al vacío, lo cual es una contradicción porque ya sabemos que el vacío no contiene a nadie adentro. Entonces, llegamos a una contradicción y esto me dice entonces que esto de aquí no es vacío, perdón, esto de aquí es vacío, ¿ok? De hecho, bueno, eso es suficiente. Como les digo, la otra igualdad, la que tenemos aquí, es análoga. Vale la pena que lo intenten, aunque sea escribir, nada más para ver qué entienden. Algo que quiero hacer un poquito de hincapié es en este método que usamos aquí, en la proposición 1, porque es muy útil en general. Si yo quiero probar que a un conjunto A es igual a vacío, lo podemos intentar hacer por contradicción, asumiendo que existe un X que pertenece a A y llegando a alguna contradicción. ¿Ok? Entonces, esto es un método de prueba muy típico cuando quiero mostrar que algo es vacío. ¿Ok? Hacerlo por contradicción, suponiendo que hay alguien adentro y ver que pase algo absurdo. ¿Ok? De nuevo, como siempre, aquí tienen unos ejercicios. Uno es calcular el producto de esta cosa, y entonces ahí tienen que calcular exactamente todo el mundo que está en A cruz B. El otro, por supuesto, es demostrar el resto de proposiciones. Además, bueno, tienen este otro es uno bonito, a mí me gusta. A cruz B complemento, qué es lo que es, ¿ok? Y finalmente, les menciono que en la práctica va a haber algo de con productos cartesianos, un poquito cómo es que funcionan, con la unión y la intersección y ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, para terminar, y creo que en esto bueno, vamos a tener, bueno, no, sí, esto sí, esto es algo muy importante que yo creo que tenemos que discutir, y es esencialmente la siguiente pregunta: ¿es el producto cartesiano asociativo? Y pues veamos a ver un ejemplo para ver si esto funciona. Entonces nos damos tres cosas. Recuerden que asociatividad lo que quiere decir es que A cruz B cruz C sea igual a A cruz B cruz C. Esa es la pregunta que quiero que exploremos un poquito. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo calculo A cruz B cruz C, propiamente hablando, vamos a tener esto. A cruz B cruz C va a ser el conjunto que contiene A, ¿qué? Tal vez voy a hacerlo un poquito más lento para que quede claro. Los paréntesis me dicen que yo tengo que hacer esto primero. ¿Ok? Entonces hago B cruz C y me doy cuenta que B cruz C es esencialmente el conjunto que tiene, el singletón, que contiene solo a el par ordenado 2,3. Y entonces cuando hago A cruz esto me dice esencialmente que tengo este par 1, 2 y 3. Por otro lado, y aquí es un poquito interesante, cuando
bueno, déjenme ver. ¿Creo que puedo movernos? No, no lo puedo mover. Ah, tal vez sí podría, pero... Eh, vamos a ver, ¿será que lo puedo mover? Ajá. Eh, ok, entonces, les decía que, ahora, noten algo muy importante, es que esto es un par ordenado que tiene dos coordenadas, ¿verdad? En la primera coordenada tiene al 1 y en la segunda tiene un par ordenado. El par ordenado 1, 2, 3. Perdón, el par ordenado 2, 3. ¿Ok? Entonces esto tiene un número en la primera y un par ordenado en la segunda. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ahora, cuando yo hago el otro, perdón, aquí lo tienen, no lo remarqué, pero nótenlo ahora, A cruz B, cruz C va a ser el par el singletón que tiene al par ordenado, que tiene al par ordenado 1, 2 en la primera y al 3 en la segunda. Entonces, noten que con 1, 2 y 3, así, ¿verdad? El par ordenado 1,2, 3, esta cosa es parecida, pero es al revés. Entonces, en particular, estas dos cosas no pueden ser iguales, porque recuerden que la única forma en la que un par ordenado es igual es si la primera entrada es igual a la primera entrada aquí, pero de nuevo los paréntesis importan aquí. Entonces, estas dos cosas a priori son distintas. Son distintas. Al igual que 3, no es lo mismo que el par ordenado de los 3. ¿Ok? Pero aquí vamos a abusar un poquito de notación y entonces, a pesar de que para nosotros oficialmente esto es distinto, no es claro que, digamos, aquí los paréntesis en cierta medida yo sí puedo como cambiarlos, digamos, y entonces uno puede interpretar esto aquí como simplemente la tripleta 1, 2, 3. Y vamos a hacer esa suposición y de ahora en adelante, entonces, cuando yo hago A plus B plus C, estoy entendiendo entonces como algo que tiene a 1 en la primera, a 2 en la segunda, a 3 en la tercera, a 4 en la cuarta y así. ¿Okay? Entonces, sí les digo que oficialmente el producto cartesiano no es asociativo, pero estamos metiendo como que unas cosillas ahí por debajo de la mesa y diciendo que sí lo es. ¿Okay? Por otro lado, bueno, eso es lo que les estaba diciendo. Vamos a considerar A cruz B cruz C como A cruz B cruz C y pues vamos a identificar. En general nos podemos extender a productos de cualquier número con la misma idea, ¿verdad? Y es más, podemos extendernos a productos infinitos. No vamos a meternos demasiado en esto, al menos no por ahora, porque necesitamos entender primero el concepto general de función, del cual vamos a hablar más adelante en el curso. Y pues bueno, ahí sí quería contarles un poquito que uno de los axiomas de teoría de conjuntos más importantes es la versión infinita de la proposición 2. La proposición 2 me decía que si A1, A2, bueno, que si A1 y A2 eran distintos de vacío, A1 plus A2 es distinto de vacío. Y esencialmente esta cosa aquí, eh, la versión infinita de eso sería, si todos los ahí son distintos de vacío, entonces que el producto de todos esos infinitos es distinto a vacío también. ¿Ok? Resulta que, ven, bueno, ahí está, si todo ahí es distinto a vacío, entonces el producto de conocido y de ahí es distinto a vacío. Eso es lo que se llama el axioma de elección y para aprender un poquito más de él pueden ir a esta parte. Es muy interesante porque implica muchas cosas, como les dicen, parece muy inocente, pero tiene consecuencias muy importantes en matemática. Por ejemplo, les cuento que Bertrand Russell solía decir que, digamos, un poquito para explicar por qué es que uno lo necesita y por qué es importante y eso, es así esta analogía y es en una cantidad infinita de pares de zapatos, uno no necesita el axioma de elección para escoger un zapato de cada par. ¿Por qué? Porque uno nada más puede llegar y decir, ok, en cada par escoja el par izquierdo, por decir algo.
Pero en una cantidad infinita de pares de medias, sí necesitas el axioma de elección para hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente necesitas ir describiendo poco a poco cómo vas escogiendo en cada par cuál media. Porque no puedes decir la media derecha o la media izquierda, porque las medias no se diferencian entre izquierdas o derechas, ¿verdad? Entonces esencialmente ahí tenemos que el axioma de elección justamente lo que nos dice es si hay una forma de escoger pares de medias. ¿Okay? Para pares de zapatos es muy evidente esa forma, para pares de medias no lo es. Y justamente eso es un poquito lo que decía Bertrand Russell. Ahora, les cuento igual que es muy importante porque esencialmente sin el axioma de elección es dificilísimo estudiar funciones. Casi que no se puede hacer, básicamente. Y digamos, una de las áreas más importantes y más grandes de la matemática es el estudio de funciones. Es lo que llamamos en matemática análisis, que se empieza un poquito en el siguiente curso cuando se empieza a estudiar propiamente hablando cálculo. ¿Okay? Muchas de esas cosas no se podrían hacer propiamente hablando o al menos no formalmente sin el axioma de elección. Ahora, sin embargo, es muy gracioso y a mí estas cosas me gustan mucho, por eso se las cuento, que el axioma de elección también implica unas cosas un poquito extrañas. El axioma de elección implica que hay figuras sin áreas. ¿A qué me refiero figuras sin áreas? A cosas así como medio raras, en donde uno no le puede asignar un concepto de área. ¿Okay? Y aquí me estoy refiriendo realmente, uno no le puede decir esto tiene área algo. No puede ni siquiera decir tiene área cero. ¿Okay? Eso simplemente no tiene una forma correcta de asignarle un valor de área a una figura así. Y otra de esas es una que me gusta mucho y por eso se las cuento y se llama la paradoja de Banach-Tarski. ¿Qué me dice la paradoja de Banach-Tarski? Es que ustedes pueden agarrar una esfera, esa esfera, cortarla en varios pedacitos. De hecho, creo que lo más que se necesitan son 5 pedazos. Uno puede cortarla en varios pedacillos ahí raros, mover esos espacios sin cambiarles el tamaño, básicamente. O sea, ¿a qué me refiero con moverlos sin cambiarles el tamaño? Digamos, estoy partiendo la esfera en este pedazo. Entonces yo puedo llegar, mover esto, rotarlo, o sea, trasladarlo, rotarlo, ¿verdad? Como que ustedes lo jalan así, lo jalan, lo mueven, lo pueden rotar tal vez, y así. Pueden hacer esto y hacer eso con los 5 pedazos y de alguna forma hacer una esfera con 3 de esos pedazos y otra esfera con 2 de esos pedazos, de tal forma que estas esferas tienen el mismo tamaño que la original. Ok, propiamente hablando, lo que les estoy diciendo es, uno puede cortar la esfera, mover los pedazos en los que la cortó, para obtener 2 esferas nuevas que tienen exactamente el mismo tamaño de la original. Es decir, estamos doblando el tamaño de las esferas. Y esencialmente entonces es como una forma de volverse rico. Digamos, uno hace eso a una esfera de oro y entonces de repente tiene oro infinito, básicamente. Entonces, ahí lo tienen. Esencialmente, esas son algunas consecuencias de ese axioma de elección que surge muy naturalmente cuando uno empieza a pensar en productos cartesianos. Como les digo. ¿Okay? Y pues bueno, con eso terminamos esta parte y esencialmente terminamos con la materia del curso del curso no, todavía falta mucho el curso, con la materia de esta parte ¿cómo se llama? De conjuntos. Ya la próxima semana empezamos con inducción. El jueves, recuerden, el viernes no hay clases. Perdón, el viernes no hay clases, ¿verdad? Ustedes tienen que ver, bueno, aparte de ver estos videos, que espero que ya lo hayan hecho, que me están oyendo, deberían haberlo hecho ya, pero aparte de ver estos videos, tienen un trabajo en grupal que deben presentar una de las preguntas oral, que de hecho ahora que recuerdo se me olvidó asignarles, pero no importa, ya lo hago. Eso por un lado, y por el otro, tienen que presentar todos los ejercicios por escrito, todas las personas, ¿ok? Entonces nos vemos el próximo martes, les digo,
Y el martes vamos a hacer esta actividad de que ustedes presenten los ejercicios y luego posteriormente vamos a empezar a hablar de inducción, que es el siguiente tema. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo. Hasta luego. Pasen un buen fin de semana.